Nepotismo en el Congreso. 30,000 pesos al mes para la hija de una diputada. Sí, así como suena. Y lo más incómodo no es solamente el sueldo, ni siquiera el parentesco. Lo más incómodo es que en el Congreso de Veracruz ahora dicen que apenas se están enterando de quién está cobrando ahí adentro. Porque una cosa es que alguien trabaje y otra muy distinta es que la nómina legislativa empiece a parecer árbol genealógico con cargo al erario. El coordinador de Morena en el Congreso local, Esteban Bautista, confirmó que la hija de la diputada Victoria Gutiérrez aparece en la nómina como asistente legislativa. Nayeli Moreno Gutiérrez, hija de la legisladora, con un pago de al menos 30,000 pesos mensuales. Y ahí empieza lo delicado, porque cuando le preguntan al presidente de la Junta de Coordinación Política si sabía qué diputadas o diputados de su bancada tenían familiares en la nómina, básicamente dijo que no. Yo desconozco, yo lo que ahorita vi pues es lo que pedí información en finanzas. O sea, en el órgano que dirige el trabajo legislativo, nadie sabía quién estaba contratado. Pero espérate, porque esto no salió de una auditoría interna, ni de una revisión de transparencia, ni tampoco de un ataque de repentina pulcritud institucional. Esto salió porque Héctor Yunes Landa lo denunció públicamente y además presentó una iniciativa para limitar que los legisladores contraten familiares directos como asistentes y los metan a la nómina del Congreso. Dígame si es cierto o no que su hija está en la nómina del Congreso y que la nómina original de 15,000 pesos que tenía la persona a la que usted le cobraba piso parlamentario, eran 15, usted se duplicó a 30. Entonces el asunto ya no es solo una hija cobrando. El asunto es que tuvieron que exhibirlo desde afuera para que adentro dijeran, pues sí, lo checamos. Y ojo con esa frase, porque Esteban Bautista dijo que verificaron con finanzas y que efectivamente los datos están ahí. Están ahí como si estuvieran escondidos en una cueva, no en una nómina pública pagada con dinero público. Y cuando le preguntan si habrá consecuencias, sanciones, bajas o algo parecido, pues la respuesta no fue precisamente contundente. Dijo que primero van a platicar con la diputada de Morena, Victoria Gutiérrez. No puede tomar una decisión drástica, dijo el presidente de la Jucopo. No puedo tomar una decisión drástica, platicar con la compañera. Y qué curioso, cuando un ciudadano debe un pago, se equivoca en un trámite o llega tarde a una obligación, ahí sí está el sistema diciendo que no necesita platicar demasiado. Pero cuando el problema está dentro de la política y dentro del partido, primero viene el diálogo, viene la calma, viene el análisis, viene pues el vamos a ver qué procede. No vamos a tener que platicar, no puedo tomar una decisión drástica, platicar con la compañera. Y sí, legalmente puede haber matices. Puede que todavía tengan que revisar si la contratación viola alguna norma en específico, pero políticamente el golpe ya está dado, señores. Porque la gente no escucha asistente legislativa, escucha hija de diputada cobrando 30,000 pesos al mes en el Congreso. Y eso cambia todo, porque Morena ha construido buena parte de su discurso diciendo que estas prácticas ya no iban a pasar, que el poder no era para acomodar a los cercanos y que eso era parte de la vieja política. Pero luego aparece un caso así y la explicación vuelve a sonar demasiado conocida. El no sabíamos, el vamos a revisar, vamos a dialogar, los datos están ahí y la pregunta incómoda queda flotando. ¿De verdad nadie sabía o nadie quería meterse con eso hasta que explotó públicamente? Porque si esto pasa con una diputada, el siguiente problema es inevitable. ¿Cuántos familiares más están en nómina? ¿Cuántos asistentes legislativos son realmente asistentes? ¿Y cuántos son cuotas internas disfrazados de trabajo parlamentario? Y esa es la parte que más molesta. No que revisen un caso, sino que el Congreso parezca sorprendido de su propia nómina. Porque cuando el poder se escandaliza de lo que él mismo paga,
El problema ya no es administrativo, es político y apenas están abriendo la puerta. Noticias locales. Nale rompe silencio por periodista secuestrada. Hay cosas que no deberían poder pasar a plena luz del día, pero pasan. Y cuando pasan contra una periodista, el silencio ya no suena igual. Roxana Guzmán, comunicadora de Nanchital, lleva más de 48 horas privada de la libertad, según lo confirmado por el propio gobierno de Veracruz. La sacaron de su casa personas armadas frente a su familia y desde entonces la pregunta ya no es solo dónde está. La pregunta es qué tan vulnerable puede estar alguien cuando hasta su casa deja de ser refugio. Y ojo con esto, porque mientras en la región empezó a circular la versión de que ya había sido localizada, la propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, salió a apagar esa versión. No, Roxana no ha aparecido. La fiscalía en su momento pues va a dar el reporte una vez de que tengamos datos concretos. Hay que ser responsables. En medio de una desaparición también aparece el ruido, y ese ruido en estos casos puede doler casi tanto como la incertidumbre. Rocío Nale dice que la Fiscalía, fuerzas estatales y federales no han parado. Incluso confirmó que Claudia Sheinbaum, la presidenta, mandó refuerzos a la zona. No han parado, mandaron incluso elementos de apoyo, los mandó la presidenta y todavía no están. Y suena fuerte, pero también deja una lectura incómoda, porque si se necesitan refuerzos federales para buscar a una periodista levantada en su casa, entonces el problema ya rebasó lo local. Y mientras tanto, la respuesta oficial es esperar a la fiscalía. Y vamos a esperar pues que nos dé la información de la fiscalía. Una frase muy conocida: esperar cuando la familia no duerme, esperar cuando los colegas tienen miedo, esperar cuando el sur de Veracruz vuelve a quedar bajo una sombra que nadie quiere nombrar demasiado fuerte. La gobernadora dijo que esto no debe pasar. Lamentable, eso no debe pasar. Pero bueno, pasó, y ahora lo que incomoda no es solo encontrar a Roxana, es saber quién se sintió con permiso de llevársela. Noticias locales. Sheinbaum manda 2 nuevos puentes a Paso del Toro. Cuando te dicen obra millonaria, suena a progreso, pero en Veracruz, cada vez que aparece una caseta nueva, también aparece otra pregunta incómoda. ¿Esto va a resolver el tráfico o solo va a cobrar lo mejor? La SICT ya puso sobre la mesa el proyecto para Paso del Toro en la autopista Córdoba-Veracruz a la altura del kilómetro 90. Y no es cualquier cosa. Hablan de un distribuidor vial, 3 gasas complementarias y 2 plazas de cobro remotas. Sí, 2 casetitas más y ahí empieza el ruido. Porque la obra presume 350 metros de longitud y una inversión de 354 millones de pesos. Y claro, uno podría decir, bueno, si mejora la conexión, adelante. Pero espérate, porque todavía ni empieza. En 2026 van por el proyecto ejecutivo y la liberación del derecho de vía. La construcción, según lo presentado, arrancaría hasta 2027. En cuanto al distribuidor vial Paso del Toro, que va a ser un distribuidor vial que también es muy importante, se van a complementar 3 gasas, 3, ya Capufe está trabajando en conservación, ya mejoró un poco la operación. Este año traemos proyecto ejecutivo y estaremos iniciando con trabajos preliminares. Y ahí es donde se abre otra tensión, porque Veracruz no necesita discursos bonitos sobre infraestructura, necesita carreteras que no parezcan castigos, accesos que no colapsen y obras que no se vuelvan eternas. Porque luego nos venden modernización y terminamos con desviaciones, polvo, tráfico y hasta cuota. El gobierno federal habla de inversiones enormes, más de 9,000 millones para obras viales en 2026 y más de 18,000 millones rumbo al 2030. Suena potente, sí, pero en carretera la gente no mide el progreso en boletines, lo mide en tiempo perdido, gasolina quemada y casetas pagadas. Así que Paso del Toro entra al mapa de las grandes promesas, pero el detalle es este.
Cuando una obra incluye más cobro, la confianza no se construye con renders, se construye demostrando que esta vez no van a cobrar primero y resolver después. Noticias locales. Al bote por quitarle una casa a abuelita. Te pueden quitar una casa sin romper la chapa, sin meterse por la ventana, sin violencia visible. Nomás con papeles, firmas falsas y alguien que diga, sí, yo doy fe. Y eso es lo que vuelve este caso tan podrido. Una mujer de 68 años, Sandalia JM, se entera en Facebook que su propiedad en Las Ánimas estaba en venta. Pero espérate, ella no lo estaba vendiendo. No había hablado con esa inmobiliaria, no había autorizado nada y aún así su casa ya estaba en el mercado. Cuando revisa en el registro público, pues aparece el golpe. Documentos con su firma suplantada y un supuesto poder para que un pseudoabogado la representara. Ni título profesional, pero con capacidad para mover una propiedad como si fuera cualquier trámite de escritorio. La fiscalía vinculó a proceso a Zain Aleph N. y José Alfredo N. Los señalan por fraude específico y suplantación de identidad. Pero aquí se pone incómodo porque la operación habría pasado por notarías, compraventas y nombres ligados al viejo poder político veracruzano. La propiedad, valuada en 410,000 pesos, habría sido vendido primero en 72,000, y luego revendida en 650,000. Qué curioso, cómo el papel aguanta todo, menos la vergüenza. Y no sería el único caso. La fiscalía habla de al menos 4 carpetas con un patrón parecido y entonces es donde vemos que esto ya no suena a error, suena a un método. Ahora los imputados seguirán el proceso con firma mensual y sin salir de Veracruz, pero la pregunta que se queda atorada es otra. ¿Cuántas casas más ya cambiaron de dueño sin que sus verdaderos propietarios se hayan enterado todavía? Noticias locales. PAN contra PAN en Veracruz. Cuando un partido empieza a pelearse por las reglas antes de elegir dirigente, no está discutiendo democracia interna, está enseñando las grietas que ya traía escondidas. Y eso es justo lo que acaba de pasar en el PAN de Veracruz. Un grupo de militantes encabezados por la actual diputada local, Montserrat Ortega Ruiz, impugnó la convocatoria para renovar la dirigencia estatal. Pero ojo, no es solo una queja de pasillo. El asunto ya llegó al Tribunal Electoral de Veracruz. La impugnación va contra la providencia del Comité Nacional Panista, esa que autorizó arrancar el proceso interno. Invitamos a toda nuestra militancia a consultar la convocatoria que ya se encuentra disponible en los estrados físicos y electrónicos, donde podrán conocer a detalle las bases, requisitos, fechas y lineamientos de este proceso interno. Y ahí empieza lo delicado, porque los inconformes dicen representar a más de 27,000 afiliados en Veracruz. Sí, 27,000. Y cuando alguien pone ese número sobre la mesa, el mensaje no es, pues, no me gustó la convocatoria. El mensaje es, no nos están tomando en cuenta. El expediente ya tiene clave y ahora el magistrado Rodrigo Delgadillo Crivelli tendrá que revisar si el recurso cumple con los requisitos para entrar a fondo. Suena técnico, pero políticamente es una dinamita, porque mientras Acción Nacional intenta reorganizarse, pues la disputa no está afuera, está adentro. Y eso siempre pega distinto, porque más que renovación, esto empieza a oler a forcejeo por el control del partido y el tribunal ya ordenó publicar la cédula por 72 horas para que otros militantes puedan meterse como terceros interesados. O sea, esto apenas abrió la puerta. Y la ironía está buenísima, porque mientras muchos panistas hablan de unidad, de institucionalidad, de recomposición, la primera escena de su renovación es una impugnación. Una bonita forma de arrancar una reconstrucción. Peleando por quien pone las reglas. Noticias locales.
Terapias gratis en el bule de Boca. A veces, la ayuda no llega con bata blanca, ni con una oficina elegante, ni con una cita agendada. A veces aparece en una banqueta, con una mesa, 2 sillas y alguien preguntando algo que incomoda. ¿Cómo estás realmente? En pleno Boulevard Ávila Camacho, frente al mar, un joven se sienta a esperar. No para venderte nada, no para grabarte, no para darte un sermón. Alex Orduña, próximo egresado de psicología, instala cada miércoles su espacio llamado Charlas de Banqueta. Y ahí empieza lo fuerte, porque cualquiera puede sentarse. El que trae ansiedad, el que viene cargado con un problema familiar, el que ya no sabe con quién hablar, o el que dice, pues estoy bien, pero se le nota que no. Este estudiante, Alex, aclara que no es terapia profesional. Y está bien decirlo, pero también hay que decir lo otro. Porque para mucha gente, hablar por primera vez ya es una puerta. Porque a veces no necesitas que alguien te arregle la vida. A veces necesitas que alguien no te interrumpa mientras se te rompe la voz. Y ojo con esto, porque en Veracruz se han detectado más de 2,000 casos de depresión este año, según los datos difundidos por él. 2,000 historias, 2,000 silencios, 2,000 personas intentando aguantar. En junio, mes de la salud mental del hombre, el mensaje pega más. Y pega más duro porque a muchos hombres les enseñaron a resistir, les enseñaron a no pedir ayuda. Y quizá por eso, esa mesa pues llama mucho la atención, porque en una ciudad llena de ruido, pues alguien decidió sentarse a escuchar. Y eso, aunque parezca poquito, puede ser lo que impida que alguien se hunda más. Noticias locales. 1,000 millones para Veracruz. Cuando un gobierno anuncia 93,000 millones de pesos, la primera reacción es decir, pues órale, ahora sí. Es una inversión en Veracruz de alrededor de 190,000 millones de pesos en el sexenio. Y incluye la inversión en petroquímica. Pero en Veracruz hay que bajar tantito la emoción, porque aquí ya hemos escuchado muchas veces la palabra reactivación. Esta vez el anuncio viene desde Coatzacoalcos. El gobierno de México y Pemex dicen que van por un plan integral para levantar otra vez la industria petroquímica y de fertilizantes entre 2026 y 2030. Ahora, por instrucciones de nuestra presidenta, se están reactivando estos sectores fundamentales para una gran variedad de industrias. La reactivación nos ofrece la oportunidad de volver a producir en nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y alimentaria. Suena grande y lo es, pero aquí empieza lo interesante, porque no están hablando de inventar una industria desde cero, están hablando de recuperar algo que se dejó caer. La Secretaría de Energía, encabezada por Luz Helena González, dijo que Veracruz es fundamental para la soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria. Y sí, tiene sentido, porque fertilizantes no es solo campo, petroquímica no es solo fábrica. Es comida, es industria, es empleo, son cadenas de suministro y también es poder. Pero ojo con esto. Pemex habla de llegar a 849,000 toneladas anuales de petroquímicos y 4 millones de toneladas de fertilizantes. Como parte del programa de fortalecimiento de petróleos mexicanos y como parte de una de las líneas estratégicas para recuperar y seguir incrementando nuestra soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria. Las cifras suenan enormes, pero también abre otra pregunta, porque ¿tenemos infraestructura lista o apenas vamos a revivir plantas que llevan años en agonía? Porque esa es la parte que incomoda, porque cada vez se promete rescatar Pemex, se promete también rescatar una historia de abandono, de deuda, de plantas paradas y de regiones completas esperando que algo vuelva a moverse. Y claro, Coatzacoalcos escucha empleo y se prende la esperanza. Pero la esperanza no paga nóminas hasta que las obras arrancan. Las plantas producen o los proveedores cobran. Así que el anuncio pesa, pero también pesa la duda. Si Veracruz va a ser otra vez el corazón petroquímico del país
Y sobre todo, ¿quién va a responder por todos los años en que lo dejaron latir a medias?